Yo sé que esto es un canal de anime, pero como dice el conejo, yo hago lo que me da la gana. Ayer me hice un maratón de la tercera temporada de Invencible y tenía muchísimas ganas de hablar de esta serie. Originalmente, un panita me dio la idea de hablar sobre las historias de todos los Mark alternativos, pero fue una idea que rápidamente descarté. No solo porque la mayoría de los Mark no tienen una historia o trasfondo real, sino porque además ya todo el mundo estaba sacando un video de eso y no pensé que tuviera nada que aportar a la conversación. Sin embargo, donde se cierra una puerta se abre una ventana, y se me ocurrió que aprovechando que el 99% de los Mark son unos mamacuevos, podría hacer un top ordenándolos del menos malvado al más ruin de todos. Los parámetros para este top serán los siguientes. Primero, el trasfondo. ¿Qué tantos crímenes cometió el Invencible en su propia realidad antes de que la guerra de los Invencibles empezara? ¿Y qué tan terribles fueron? Segundo, su participación en la guerra de los Invencibles. ¿Qué ciudad fueron a destruir? ¿Cómo la destruyeron? ¿Cuántos héroes acabaron? ¿Cómo lo hicieron? Sus diálogos durante los capítulos. Los diálogos y el cómo lo hicieron me parecen cosas especialmente importantes porque no solo denotan la falta de empatía que todos ellos tienen, sino que algunos además son unos malparidos sádicos. Detalle que es vital tomar en cuenta si vamos a hablar de maldad. Y tercero, las acciones que cometieron los sobrevivientes después de la guerra de los Invencibles. Los que hayan leído el cómic o estén spoileados sabrán de qué estoy hablando. Ahora sí, sin más dilación, empecemos. Menciones honoríficas. Como ya es costumbre en este canal, antes de arrancar el top empiezo mencionando personajes que pudieron haber sido parte del mismo, pero que por X o Y razón no pueden entrar. Durante la temporada anterior se incluyeron bastantes escenas de Marks alternativos que podrían haber entrado. Por ejemplo, el Mark ese que le rompe el cuello a Tommy para paralizarla, o el Mark que ejecuta públicamente a los opositores. Son versiones del personaje que hubiera sido interesante tratar en este top, pero lastimosamente al tener exactamente la misma skin que el Mark original, no podemos saber si son el mismo personaje, si son personajes distintos, si son personajes que aparecieron en la guerra o que siquiera fueron reclutados, así que prefiero dejarlos fuera. Igualmente, en la guerra del cómic aparecen varios Mark que sí fueron reclutados y que son completamente random y no sabemos nada de ellos. Por ejemplo, cuando el Mark de pelo largo pelea contra Tech Jacket, recibe ayuda de otro Mark con los colores invertidos. También hay un Mark vestido de azul claro que se pelea con Pete, un superhéroe de Image Comic que se parece a Hulk pero es gris. A pesar de que estos Marks sí participan en la guerra, son tan irrelevantes y desconocidos que simplemente no puedo meterlos al top porque no tengo nada que decir de ellos. En fin, menciones honoríficas. Número 10. Obviamente, este top no podía empezar con nadie más que el Mark original, nuestro protagonista que seguimos a lo largo de la serie. La razón es bastante simple, pues este Mark es el único que vemos en la serie que no es un completo desgraciado. De hecho, es el único invencible del multiverso que es un héroe, uno que se equivoca y tiene sus momentos oscuros, pero que ante todo es una buena persona, una que defendió la Tierra y a su familia una y mil veces, que perdonó a su padre y que pudo tener un final feliz. No tengo mucho más que decir sobre nuestro Mark, no porque no sea un personaje interesante, me parece tremendo protagonista, pero este es un video sobre sus versiones más malvadas, y obviamente nuestro protagonista sale perdiendo acá, así que sin más que decir, puesto número 10. Número 9. Espero que sepan perdonarme, pero el puesto 9 va a ser un empate entre 6 Marks diferentes, y son todos los Marks más NPC. Mark con mostacho, Mark con el traje de Bulletproof, Mark Flaxano, Mark con el pelo largo, Mark árabe y el Mark calvo azul. La cosa con todos estos Marks que acabo de mencionar es que si bien tienen diseños e implicaciones interesantes, como uno que se volvió el líder de los Flaxans u otro que tiene las costumbres viltrumitas, ninguno de ellos destaca especialmente en maldad. O sea, no me malentiendan, son todos bastante malvados y tienen poca o nula empatía. En sus dimensiones, ellos conquistaron la Tierra subyugándola y acabando con millones de vidas inocentes con sus propias manos. Pero la cosa es que esto es literalmente lo mínimo que tienen todos los invencibles. Cuando dije que nuestro protagonista era el único que era un héroe, lo decía completamente en serio. Al resto de invencibles se les puede considerar terribles villanos, pero de entre todos, estos 6 muchachos son los menos terribles. Los consideré lo suficientemente icónicos para no ser parte de los NPC que tuve en las menciones honoríficas, pero tienen un pasado muy poco trabajado, por lo que no sabemos si cometieron algún crimen horrible más allá de los que ya mencioné.
Tampoco hicieron nada especialmente malvado en la guerra. De hecho, muchos de ellos tuvieron una participación bastante decepcionante en esta y perdieron de formas patéticas, por lo que los 6 Marks más NPC se quedan en este puesto. Número 9. Número 8. Para el puesto número 8, la cosa ya se empieza a poner más interesante. Aquí tenemos al Mark de la Máscara Negra. A diferencia de los perdedores del puesto anterior, este Mark es bastante fuerte. Uno de los 8 invencibles que de hecho sobrevivieron hasta el final de la guerra. Y hasta donde se sabe no tuvo mayores dificultades en esta. La historia de este es particular porque él, a diferencia de casi todas sus contrapartes, sí quería a su madre. Podría parecer un dato obvio, pero pronto se darán cuenta que esto no es muy común entre los invencibles. Lamentablemente para él, Nolan, cuando reveló sus verdaderas intenciones, destruyó el hogar de los Grayson, acabando con Debbie en el proceso. Y este Mark, ahogado en el dolor de perder a su madre, fue por su padre a buscar venganza. Y lo logró. Acabó con Omni-Man para posteriormente cumear a todo el planeta. Aquí este Mark ya dio un paso que el resto no había dado: destruir a su propio padre. Si bien él lo hizo para vengar a su madre, a diferencia de otros que lo hicieron por gusto, eso ya es un paso más adelante que los Mark anteriores, especialmente porque este invencible sí que quería a su padre. En el capítulo 7 de la serie, menciona que le gusta volver a su hogar porque le recuerda los tiempos en los que jugaba con su papá, y aún así, la ira pudo con él y decidió acabar con el hombre que lo crió. Pero esto no acaba aquí. Para convencer a los invencibles de colaborar, Armstrong Levy les propuso conquistar distintas dimensiones a la mayoría de ellos, pero a este Mark le propuso algo distinto. Si contribuía en destruir Australia y a cientos de inocentes en el proceso, podría secuestrar a la Debbie de esta dimensión para de una manera retorcida recuperar a su querida madre, incluso si esto estaba en contra de su voluntad. Lamentablemente para el Mark de la Máscara Negra, Armstrong lo traicionó, y en la dimensión del desierto junto con los otros invencibles haría algo bastante terrible de lo que hablaré más adelante. Como pueden ver, este invencible es una persona horrible. Sin embargo, el cariño que le tiene a su madre, esa pequeña muestra de humanidad por más torcida que sea, lo hace para mí menos malvado que los puestos que siguen. Así que el Mark de la Máscara Negra se queda aquí, puesto 8. Número 7. En el puesto número 7 ya empezamos con los invencibles que no tienen ningún tipo de humanidad o rasgo de empatía. Los invencibles que no aman a nada ni nadie. Este puesto se lo lleva el Mark que acabó con Rex. De este Mark no tenemos un trasfondo tan trabajado como el anterior, pero lo poco que vimos de él nos dio a entender algunas cosas. Primero es el hecho de que si bien no es particularmente sádico, tampoco queda ningún remordimiento en él a la hora de acabar con personas. Pero segundo, y para mí lo que lo pone en este puesto, es que ni siquiera le molesta acabar con personas que fueron sus amigos, ya que sabemos que en su dimensión él también fue amigo de Rex en algún momento, y aún así lo eliminó. Lo que parece aún más malvado es el hecho de que en la dimensión principal, pudiendo hacer tantas otras cosas, fue directo al cuartel del Team Team para eliminar otra vez a sus amigos, casi como si le diera gusto hacerlo. Incluso si no es tan sádico, es algo burlón. Cuando a Rex se le acaban las municiones, el tipo se burla de él, lo llama estúpido y le dice que cuando termine, perseguirá a sus compañeros para eliminarlos violentamente. Por suerte, esta actitud burlona también fue lo que le costó la derrota, pues le dio tiempo suficiente a Rex para sacrificarse explotando y llevándoselo con él. El invencible que nos quitó a Rex, puesto 7. Número 6. Si el puesto anterior en algún momento tuvo amigos, este Mark ni siquiera tuvo ese privilegio. En el puesto número 6 tenemos al Mark Viltrumita. Ojo, no confundirlo con el Mark del mostacho, este sí infunde respeto. El Mark Viltrumita jamás recibió una crianza como humano. Desde el minuto 1, Nolan lo crió como un guerrero fuerte y efectivo, cosa que se vio en la guerra, al ser uno de los 8 invencibles que logró sobrevivir hasta el tercer día. El Mark Viltrumita no demostró ser muy sádico, pues como guerrero Viltrumita, acabar con sus enemigos es un objetivo o un medio antes que un placer, lo que podría hacerlo menos malvado. Pero lo que le falta de sádico le sobra en lo enfocado y eficiente que es a la hora de traer destrucción a su paso. Este Mark no ha conquistado uno sino muchos planetas para el Imperio. Son incontables las vidas que ha arrebatado y creo que esta frialdad es un tipo de maldad muy peligrosa. Además, junto con los otros 7 supervivientes, fue traicionado por Armstrong Levy e hizo algo horrible de lo que hablaré pronto. Mark Viltrumita, puesto 6. ¿Sabes qué sería muy malvado de tu parte? No suscribirte a este hermoso canal. Actualmente estoy en proceso de convertirme en el nuevo Caimán del anime hispano. Y si este video le va bien, también me volveré el Caimán del fandom de Invencible.
Así que suscríbete si quieres seguir viendo increíbles top y videos sabrosos de esta y otras series que me gustan. Dale, suscríbete, sé parte de mi imperio Viltrumita, sé parte de este hermoso canal. Fin del comunicado. Número 5. ¿Qué podría ser más malvado que un Mark que acaba con sus seres queridos o uno que conquista planetas a diestra y siniestra? Fácil, una combinación de las dos cosas. En el puesto número 5 tenemos a OmniMark. Al igual que el Mark que acabó con Rex, OmniMark fue criado como humano pero con una clara psicopatía. No tuvo problema en acabar con alguien que tanto lo quiso. Sin embargo, el caso de OmniMark me parece bastante más malvado, porque no solo acabó con sus amigos, sino también con su propio padre. Es bien sabido. Cuando este tuvo que decidir si unirse al Imperio Viltrumita, no solo le pareció una espléndida idea, sino que consideró que no había mejor manera de debutar en él que acabando con su progenitor, el hombre que lo crió. Y encima se hizo un traje similar al de Nolan como una especie de trofeo por su crimen. A diferencia del Mark de la Máscara Negra que lo hizo llevado por la ira y el dolor de la venganza, OmniMark no tuvo ninguna buena razón para hacerlo. Solo lo hizo porque quiso, y no conforme, se unió al Imperio Viltrum para conquistar planetas, trayendo la destrucción no solo a la Tierra, sino a donde sea que lo mandaran. En la Guerra de los Invencibles encontró al Mark original, y haciendo gala de su falta de empatía, se unió al Mark árabe para atacarlo. No solo trató de acabar con su versión de este universo, sino también con su pareja. A pesar de que este Mark es bastante malvado, en cuanto a fuerza el tipo la verdad que no era la gran cosa. A diferencia de otros Marks que vimos en este top, él fue derrotado de una forma bastante patética, pues al ser tan soberbio, fue agarrado por sorpresa por dos héroes no tan poderosos, y uno de estos lo ahorcó con un yoyo hasta que su cuello hizo crack. Sí, escuchaste bien, este Mark con un diseño tan épico fue derrotado por un yoyo. OmniMark, puesto 5. Número 4. A partir de aquí empieza a brotar por montones un rasgo que no era tan presente en los Mark anteriores, el sadismo. El placer casi patológico de hacer sufrir a los demás a tu alrededor. Una felicidad y satisfacción genuina por causar dolor a los demás. Este puesto es un pequeño empate entre el Mark sin lentes y el Mark prisionero. Del primero la verdad que sabemos poco y nada de su pasado. El segundo tiene un trasfondo bastante interesante. El Mark prisionero cometió un crimen bastante grave contra el Imperio Viltrum. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo, pero fue lo suficientemente grave para que no solo lo tomaran como prisionero, sino que lo torturaran durante tiempo indefinido, razón por la que terminó con esa peculiar apariencia. Si bien el hecho de que hayan cometido un crimen así de grande podría haberlo puesto incluso más alto en este top, lo cierto es que al no saber qué fue exactamente ese crimen, no puedo tomarlo mucho en cuenta. Sin embargo, la razón por la que están aquí es porque durante la guerra ambos demostraron que encontraban sumamente placentero el sufrimiento ajeno. El Mark sin lentes fue por los Guardianes del Globo, y aunque no vimos el momento en el que partió a la mitad a Shape Smith, sí tuvimos un momento de él burlándose de las últimas palabras de este frente a sus compañeros, y se nota mucho que disfrutó acabarlo, del dolor que le produjo antes de terminar con su vida. Su final, atrapado en el Shadowverse, fue completamente merecido. Por su parte, al Mark prisionero no lo vimos tanto en la guerra, pero cuando todos se reunieron al final para hablar con Levi, el Mark prisionero se emocionó mucho ante la idea de torturarlo para que cumpliera su parte del trato, incluso a pesar de que este fue torturado en la cárcel y debería saber lo horrible que es. El final que este Mark tuvo fue completamente merecido también. Como ven, estos Marks no tienen hazañas tan increíbles como los puestos anteriores, pero lo poquito que demostraron fue un deseo y placer muy fuerte por el dolor ajeno, por torturar y por causar terror a sus enemigos antes de mandarlos al otro mundo. Y nada para mí define más la maldad que eso mismo. Mark sin lentes y Mark prisionero, puesto 4. Número 3. Para este puesto ya no solo tenemos ese sadismo que caracterizará a los Marks en este top a partir de ahora, sino además una serie de acciones horribles guiadas por este sadismo. El puesto 3 es graciosamente un triple empate entre el Mark imperial, el Mark sin máscara y el Mark azul. Empezando por lo más básico, tenemos constancia de que todos ellos son unos sádicos que como mínimo disfrutan de la tortura, pues al igual que el Mark prisionero, ellos encontraban apetecible la idea de torturar juntos a Armstrong Levy, pero esto no acaba aquí. En esta misma escena en la que todos están reunidos, el Mark de la Máscara Negra dice que él no eliminó a su mamá como los demás y de hecho él solo está luchando en la guerra para recuperarla. Eso ustedes ya lo saben, pues lo mencioné en el puesto número 8.
Pero lo curioso de este diálogo es que aclarar que no acabó con su mamá implica que todos los demás presentes sí que lo hicieron, incluidos estos 3 Marks. Acabar con su madre es una línea muy gruesa, mucho más incluso que matar a Nolan, porque aunque este es su padre, también era una amenaza, pero Debbie era inocente y no habían razones para hacerle eso. Estos 3 Marks además son de los 8 supervivientes de la guerra. Viendo lo fuertes que son y la sangre fría que tienen, es casi seguro suponer que también acabaron con su padre. Además, a diferencia del Mark de la máscara negra, que solo quería recuperar a su madre, el trato que estos 3 aceptaron fue que Armstrong los ayudara a conquistar aún más dimensiones, trayendo la destrucción y la ruina a donde sea que fueran. Esa hambre de conquistar también es algo a tener en cuenta. De estos, llega a pensar que el Mark sin máscara no era tan malo, pues durante la escena, así como el Mark de la máscara negra dice extrañar a su mamá, este Mark sin máscara confiesa extrañar un poco a William, su mejor amigo, siendo el único otro invencible que demuestra un poco de humanidad. Pero investigando para este video, descubrí que en el cómic vemos que este Mark es el que en su propia dimensión eliminó a Atom Eve con sus propias manos, quien ya era su novia. Y encima, cuando la guerra empezó, el desgraciado fue a buscar a la Atom Eve de esa dimensión para sentir el placer de acabarla otra vez. Repito, le gustó tanto bajarse a su novia que la buscó en otra dimensión para hacerlo de nuevo. Así que ese momento en el que confesó extrañar a William queda completamente opacado, y el Mark sin máscara se gana este puesto del top. Como cereza sobre el pastel, estos 3 junto con el resto de los supervivientes participaron en un acto tan atroz que aún no he mencionado. No se preocupen, lo diré en el puesto siguiente. Mark azul, Mark sin máscara y Mark imperial, puesto 3. Número 2. Este puede ser quizás el puesto más polémico de todo el top, pero les aseguro que tengo razones para creer que el Mark del puesto 1 está aún peor que este de aquí. Este puesto se lo lleva el Mark siniestro. Partiendo de lo más básico, este Mark tiene lo mismo que todos los anteriores. Conquistó la Tierra, acabó con millones inocentes, eliminó a sus padres con sus propias manos, además de ser un sádico de manual. El detallito con este Mark es que no es un sádico como los otros. Mark Siniestro es el verdadero sádico. En su propio mundo, Mark Siniestro se tomó el tiempo de eliminar a todos los seres vivos de la Tierra. Todos. Acabar con la vida e infligir dolor no es solo placer para él, es casi una necesidad, una adicción. Y no lo hizo de manera rápida y limpia. Mark Siniestro torturó a un montón de personas y se encargó de terminar sus vidas de las formas más crueles y creativas posibles, causando no solo dolor físico sino también psicológico a todas y cada una de sus víctimas. Para que tengan una referencia, este es el Mark que acabó con el hijo de Armstrong Levy enfrente de él, acabando con un niño enfrente de su padre solo por el placer de hacerlo sufrir. Hasta aquí ya podríamos decir que tiene material de sobra para estar en este puesto. Pero para terminar de torcer el asunto, este Mark es caníbal. Este es el acto tan abominable del que estaba hablando durante buena parte del video. Tras ser traicionados por Armstrong Levy, este Mark fue quien le propuso a los demás que empezaran a comerse entre ellos para aplacar el hambre, empezando por quien ellos consideraban el más débil. El pobre diablo con el que comenzaron fue el Mark prisionero. Pero el siniestro no paró de comerse a sus iguales hasta que solo quedó el del Mohawk, quien se salvó escondiéndose y esperando la oportunidad para bajárselo. Si bien todos los supervivientes, menos el prisionero, cometieron este acto horripilante, no tenemos constancia de que todos ellos lo hayan disfrutado, pero el Mark siniestro sí que lo hizo, porque este es un detalle que oculté hasta ahora a propósito, pero este Mark, luego de derrotar a su padre, se comió su corazón, así, de gratis, porque le provocó. Eso sin mencionar que no paró de comerse a todos los demás Mark hasta que prácticamente ya no le quedó ninguno. Cuando empecé a escribir este guión, estaba seguro de que este Mark iba a quedar en el puesto número 1. Es un ser horripilante, pero al final consideré que había una razón para que el puesto número 1 se le adelantara. Aún así la diferencia es mínima. Aníbal no tiene nada que envidiarle al puesto 1 y si ustedes quisieran intercambiar estos dos puestos lo entendería perfectamente. Es simplemente repugnante. El Mark siniestro, puesto 2. Número 1. Ustedes ya saben quién está aquí. Es el único invencible que me faltaba y está justo en el centro de la miniatura. La dudosa medalla de oro se la lleva el Mohawk Mark. Por Dios, ¿por dónde empiezo con este desgraciado? Yendo por lo básico, conquistó la Tierra, millones de vidas perdidas, bla bla bla, eso ya se lo saben.
Si bien considero que el Mark Siniestro es el más sádico de todos, este no se queda atrás en absoluto. En la mencionada escena en la que están los 8 supervivientes reunidos, es él quien propone torturar a Armstrong y es el único al que vemos torturando activamente en el cómic. Es también un adicto al sufrimiento ajeno. Al igual que los más terribles, acabó con sus propios padres. Pero uno de los detalles que para mí lo hace tan malvado es que este Mark disfrutó especialmente de eliminar a su madre. Esto lo digo porque en una escena de la serie, Mark va a su casa fingiendo que es el Mark de esa dimensión. Dice que está herido y llama desesperadamente a su madre con el objetivo de manipularla y atraerla. Y cuando se da cuenta de que no está en casa, se va frustrado diciendo que se moría por volver a acabar con ella. Piénsalo por un momento. Algunos Mark de este top se han ganado su puesto solo por este gesto de tratar de acabar otra vez con sus seres queridos por el placer de hacerlo. Pero el mojón Mark no trató de hacerlo ni con Rex ni con Samantha, lo trató de hacer con su propia madre. Probablemente la persona que más lo quiso en su vida, simplemente terrible. Además de todo lo anterior, el tipo es un completo egocéntrico que no se conformó con subyugar a la Tierra, sino también a todo el Imperio Viltrum. Los tiene como esclavos desechables y no tiene problema en intercambiarlos. Y hablando de intercambiar y de egocentrismo, este Mark en algún momento de su vida perdió o quizás él mismo acabó con Atom Eve. E incapaz de superarla, empezó a obligar a varias mujeres simultáneamente a hacerse un puti disfraz de Atom Eve para servirle en sus necesidades más primitivas. Está de más decir que todas estas mujeres están con él solo por el miedo y para preservar sus vidas. Así que podemos agregar abusador y degenerado a todo lo que mencioné ya. Ah, y caníbal. Caníbal también se une a la lista. Si bien el Mark Siniestro fue el de la iniciativa, este Mark participó casi hasta el final, siendo el único otro superviviente en la dimensión del desierto. Hasta aquí, el mohicano se gana a pulso la medalla de plata. Casi parece uno de esos memes en los que muestras la lista de crímenes que has cometido. Pero no sé si está para superar al Mark Siniestro, ese está demasiado satánico. Entonces, ¿por qué se gana el puesto número 1? Porque Mohawk Mark, además de ser un profundo sádico y tener la mayor variedad de crímenes de este top, tiene algo que el Mark Siniestro no. Mohawk Mark es un traicionero y un cobarde. A diferencia de, por ejemplo, el Siniestro, Mohawk Mark no es tan fuerte. O sea, es muy fuerte, tanto para lograr ser uno de los 8 supervivientes de la guerra, pero no tanto. Sin ir más lejos, este fue el primer invencible que enfrentó a nuestro protagonista en la guerra, y después de un breve intercambio de golpes, el Mark original rápidamente lo noquea. Y lo que hace el mohicano para superar esta situación es ser un oportunista y traicionero. El Mark Siniestro será un monstruo, pero por lo menos siempre va de frente y es más o menos honorable a la hora de pelear. Mohawk Mark siempre quiso deshacerse de su padre para tomar el control de la Tierra y del Imperio, pero como no era lo suficientemente fuerte para bajárselo, jugó sucio. No se sabe exactamente qué fue lo que hizo, pero se sabe que fue una jugada a traición. Lo acabó de manera premeditada y oportunista. Lo mismo fue con el Mark Siniestro. Sé que es una situación diferente porque en este caso estaba luchando por su vida, pero da que pensar que se haya estado escondiendo todo ese tiempo y solo cuando encontró a otro Mark y lo pudo convencer para pelear a su lado, tuvo el valor de abalanzarse sobre él y reventarlo a golpes. Es tan cobarde que cuando el Mark Siniestro ya había dejado de respirar, este seguía compulsivamente dándole golpes para descargarse por todo el tiempo que habían estado en esa dimensión y el hecho de que no había podido hacerle nada hasta ahora. Lo mismo fue con Armstrong Levy. Jamás se abalanzó con tantas ganas cuando este andaba con la guardia alta. Fue solo cuando el señor de los portales se rindió que este decidió secuestrarlo y torturarlo en su dimensión. En fin, ya te digo yo que el Mark Siniestro no se le queda nada atrás, pero para mí, más malvado que ser un psicópata sadista es ser un psicópata sadista, cobarde y traicionero. Así que en lo que a mí respecta, el Mohawk Mark se lleva la medalla de oro, puesto número 1. Pero ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que alguno de los Mark debería estar más arriba o más abajo en el top? ¿Te gustó la Guerra de los Invencibles? ¿También te spoileaste de todo este arco por medio de TikTok? Te estaré leyendo en los comentarios. Regálame un like si te gustó este video, que eso apoya mucho a este proyecto. Suscríbete si me quieres seguir escuchando hablar de Invencible y otras series que me gustan. Y ya sin más que decir, yo he sido Hakucho Chino y seguiré aquí, comiéndome el corazón de mi padre para proclamar mi victoria. Cuídense el dulce, muchachos. Nos vemos.